Pues bueno, ya he terminado, está terminando mayo, estoy grabando esto el domingo 31. Ha sido un mes que ha pasado rápido, bueno, de estos que dices, joder, cómo de rápido pasa el mes. Y he leído bien, bastante bien. A ver, os voy a hacer un recorrido rápido y luego hablaré en detalle de cada libro. Pero empecé el mes con Asimov, El fin de la eternidad, un libro que he visto bastante en redes y bueno, mi segundo libro, bueno, aparte de la trilogía que leí de la Fundación, pues esos tres libros y este sería el cuarto que leo de Asimov. Me encanta Asimov. Y este libro es brutal, para empezar con el autor sobre todo. Luego me he leído, bueno, me leí La invención de Morel, en orden, de Adolfo Bioy Casares, Premio Cervantes de literatura, de Premio Cervantes, y nada, un librito muy pequeño. La idea brutal, es mucha imaginación, me encantó, la verdad. Luego este otro, que me lo dejaron porque de Bulgaria no había leído nada, y es de, ¿cómo se llama? Georgi Markov, un personaje, un autor con una vida bastante, sobre todo la muerte que le persiguió el KGB, bueno, y con este pequeño librín que se llama Retrato de mi doble, corto, muy bueno, como una especie de estos pequeños cuentos de Stefan Zweig, como puede ser, pues no sé, Mendeles de los libros, Cartas de una desconocida, pues no sé, esos pequeños libros que dices, wow, qué pedazo de libro, es cortito y muy bueno. Y pues muy parecido. Y luego, pues dije, venga, en este mes voy a intentar leerme como gran reto El don apacible de Cholokhov, que es premio Nobel de 1965, premio Nobel de literatura. Son 4 tomos, es esto, los tengo en esta edición que es bastante antigua, que es como de una especie de círculo de lectores. A ver, es que, bueno, he destrozado se me ha roto la cubierta, pero si os fijáis es muy interesante esto, porque, a ver, ¿dónde está? Pues aquí no está, está atrás. Va aquí. Si os fijáis, tú ponías aquí tus datos, arrancabas esta página, se la enviabas a ellos por correo, y bueno, pues era una suscripción que te daban cada mes, te iban trayendo libros según tus gustos. Entonces estaba muy, muy interesante. Este de aquí, pues son 4 tomos. No he llegado al final porque no me estaba gustando. Entonces, bueno, yo soy partícipe y soy, bueno, fiel defensor de que si no te está gustando un libro, lo dejes, porque ¿para qué? En plan, la vida es limitada, el tiempo que tenemos de vida es limitado, los libros que existen y que nos pueden gustar y que, bueno, pues al final nos llenan, eh, pues son muchísimos y no hay tiempo, el tiempo es imposible de repartirlo como para leerte todos los libros que quieres, es imposible leértelos todos. Entonces, bueno, pues mira, si hay que abandonar un libro que no te está gustando, al final la lectura es un hobby, entonces no tiene que ser ninguna obligación para nada. A ver, a no ser que sea tu profesión. Entonces, bueno, yo pensaba que era una cosa, pero al final es otra. Lo que pensaba, bueno, pues que iba a ser menos de guerra, menos bélico. Y bueno, pues ya las propias cubiertas todas son de la guerra. Pero claro, yo pensaba que iba a ser pues más una guerra, pues no sé, es que cambia mucho. El primer tomo es brutal, es magnífico, se lo recomiendo a todo el mundo. Como veis, todas las portadas son de guerra. Pero lo que pasa es que el primer tomo, y es una obra maestra, este primer tomo es una obra maestra. Tiene final cerrado, leedlo, leedlo. Y luego si os gusta, pues al menos sabed lo que yo no supe, que es que hay un giro enorme.
Lo que pasa es que aquí te presentan la vida de los cosacos. Te lo presentan muy bien porque Cholokhov, el propio autor, fue político también y él no era cosaco, pero nació y se crió en el Bajo Don con los cosacos. Entonces él conoce muy bien la forma de vida de los cosacos y bueno, pues básicamente lo que te cuenta en el Don Apacible entero es la historia de los cosacos y su desaparición. Porque ahora mismo, bueno, hay comunidades cosacas muy reducidas o ya no existen. Bueno, luego también te habla de los calmucos, de, bueno, otras especies de ¿cómo decirlo? Pues no, de etnias, ¿no? Que están por ahí. Y te lo cuenta pues con la historia de la familia Melekov. Los Melekov pues son una familia de agricultores cosacos. Agricultores viven de sembrar cosas y comer de lo que siembran, vender lo que siembran. Tienen un poco de ganado, pues algunos caballos, algunas vacas, tal. Y viven también de la pesca. Eso, viven básicamente muy rural, ¿no? Una vida muy rural, una vida muy natural, como debería ser unos campesinos, auténticos campesinos. Lo que pasa es que viven en unas tierras que no les pertenecen, donde viven en el Don, que es un río que hay cerca de la frontera de Ucrania y Rusia, por abajo. El río Don desemboca, creo que en el Mar Negro, así que bueno, pues por ahí. Y nada, todo, por eso se llama el Don apacible, todo, porque mientras ocurre toda la guerra, el río Don sigue fluyendo tranquilamente, ajeno a las cosas humanas, ¿no? A estos conflictos entre humanos que se están matándose por X cosas, por motivos de política, y bueno, la naturaleza eso no le importa nada y sigue su curso. El primer tomo te habla de los Melekov, esta familia de campesina de cosacos, y te habla sobre todo del personaje sobre el que va a girar toda la novela, que es Grigori Melekov. Grigori es un personaje, digamos, bipolar, en plan de que tiene dos polos. Tiene una parte buena y una parte mala. Entonces, hay veces en las que entras en conflicto contigo mismo, porque dices, joder, me gusta mucho Grigori como personaje y me encariño mucho, me he llegado a encariñar de Grigori, pero luego, por otra parte, hace cosas buenas, pero hace cosas malas también, de como ponerle los cuernos a su mujer, y dices, joder, tío, ¿y por qué? ¿Por qué haces esto? Entonces, moralmente, no estás de acuerdo con las cosas que hace Grigori, pero hace otras cosas que sí que son bonitas y buenas, y no sé, al final, pues bueno, te vas encariñando de ese mm, personaje tan raro. Y bueno, al final las personas no son 100% buenas ni 100% malas. Somos una escala de grises y al final eso, pues al final te encariñas de Grigori como te encariñas de cualquier persona humana que tiene esa condición, ¿no? De tener cosas buenas y tener cosas malas. Bueno, pues este primer tomo es básicamente la vida de los cosacos del Bajo Don, de cómo viven pues eso, con un montón pues, que es al final como una especie de tribu que al servicio de un pequeño líder o alcalde que se llama atamán, el atamán. Y bueno, todo lo que diga el atamán va a misa, tienen que hacer todo lo que diga el atamán. Y nada, seguimos a Grigori hasta los 4 años que tiene que hacer de servicio militar. Esto me estuve informando y resulta que los cosacos vivían en tierras que eran del Estado, no eran suyas, pero el Estado se las daba, se las cedía, de rollo, pues mira, podéis hacer vuestra vida en estas tierras mientras me prestéis servicio militar. Y cuando yo necesite que participéis en una guerra o que me ayudéis en una guerra,
pues me ayudáis. Claro, por eso los cosacos son conocidos como una etnia, ¿no? O sí, no es una tribu, es como pues es una etnia o una raza muy bélica. Y son conocidos por su belicismo, por siempre iban a caballo con un sable y con un rifle en la otra mano, muy gallardos, muy valientes, ¿no? Y por eso, de hecho, bueno, en español, aquí en España al menos, hay dichos que es, pues eso, cuando comes mucho, muy rápidamente, como con mucha voracidad, en lugar de voracidad dices, no, estás comiendo como un cosaco, ¿no? O yo qué sé, alguien que va loco, va como un cosaco, ¿no? Entonces al final son palabras que vienen pues de eso, de que los cosacos iban con mucho ímpetu, iban a la guerra como los vikingos, ¿no? Que les daba igual morir o vivir. Al final, bueno, obviamente no les daba igual, pero desde pequeños les criaban pues con esos principios de la guerra, tú vives para sembrar el campo y para luchar en la guerra, y ya está. Entonces, bueno, al final, pues si si desde pequeño te inculcan esos valores de no eres nadie, si no haces en la guerra, no matas a X personas, o no ganas la cruz de San Jorge, que es la insignia ¿no? de cuando haces un acto heroico en acto de servicio militar, te dan la cruz de San Jorge en Rusia, o es lo que te lo daban antes, ahora no sé cuál dan. Y nada, este libro es maravilloso. La vida de los cosacos, sobre todo de la familia Melekov y sobre todo de Grigori, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Brutal, lo subrayé un montón y me ha encantado, es que me encantó. Os lo recomiendo, el primer tomo. Luego pega un giro, porque empieza a hablar de la Primera Guerra Mundial, pero a la Primera Guerra Mundial no le da mucha narración, más que, bueno, en las últimas páginas de este primer tomo y las primeras del segundo tomo, que, bueno, me lo he leído hasta la mitad, me lo he leído, y luego ya todo lo demás es la guerra civil rusa, para que veáis de todo esto, estos dos tomos que no me he leído y esta parte de aquí incluso es gran parte de esto que sí que me he leído, todo esto está dedicado a la guerra civil rusa y, y claro, os preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué de repente te habla para ese eje cronológico, ¿no? El tiempo como que se hace más lento. El tiempo de narración de esto te empieza a hablar, en el primer tomo te habla de lo que son a lo mejor 50 años o 40, 30 años, de una forma muy rápida y de repente se ralentiza el tiempo y dedica 2 tomos o casi 3 tomos enteros a hablarte de la guerra civil rusa. Bueno, pues porque el autor, Cholokhov, lo que quería era mostrarte con la longitud del libro lo compleja que fue la propia guerra civil rusa. Es decir, que al final, como lector, tú te lo estás leyendo y terminas cansado, confuso, porque no sabes quién es quién, hay muchos personajes y terminas tan cansado y tan confuso que dices, joder, qué complejo es todo esto. Y eso es lo que quería transmitir el autor con la guerra civil rusa, que la guerra civil rusa no fue nada fácil y que fue algo muy complejo y desgastador, muy pues eso, que al final terminas hartísimo de tanta, no sé, que el poder lo tienen unos, luego otros, al final la guerra civil es eso, ¿no? Bueno, la guerra en general es imprevisible y que no sabes nunca, pues, lo que va a pasar al día siguiente, no sé, esa indeterminación o se me ha ido la palabra, bueno, pero esa inseguridad constante. Y eso te lo transmite con la longitud de El Don Apacible. Entonces, claro, lo que pasa es que yo me leí esto, el primer tomo, la introducción, pues eso, vida en el campo, agricultura, la vida de los cosacos, del Bajo Don y de la familia Melekov, maravilloso. Estalla la Primera Guerra Mundial.
y te habla de, pues eso, la guerra de trincheras y cómo los cosacos luchaban y, bueno, joder, pues eran eran muy importantes para el ejército ruso, los cosacos, las líneas cosacas, porque eran los que infundían, al final eran locos, estaban locos por la guerra, por morir luchando. Si morían luchando era una muerte con honor, si morías habiendo matado a muchos hombres era una muerte con honor, entonces al final son como los vikingos al final. Y lo que hacían era infundir valor a los demás rusos, que decían, joder, pero mira ese loco cómo va con el caballo ahí, que le importa, no le importa, le importa un rábano morir o no, pues al final eso es lo que hacían, ¿no? Pues infundir valor a las tropas rusas y decir, pues voy a hacer como él, en plan, no sé, infundir valor, dar ejemplo de lo que hay que hacer. Y bueno, yo lo dejé aquí. Aquí termina es la mitad del segundo tomo, son 4 tomos, y lo dejé aquí, en la mitad del segundo tomo, que es la tercera parte. Son 8 partes, si cada tomo está dividido en 2 partes, son 8 partes. Entonces yo lo dejé en la tercera parte, empezando la cuarta. ¿Por qué? Pues por eso, por lo de la guerra civil. Empieza pues eso, eso lo refleja muy bien y me gusta mucho, porque yo quería saber cómo era, siendo ruso, a ti te mandan a la Primera Guerra Mundial a luchar, pues a lo mejor a Alemania, o sí, bueno, Polonia, Alemania, o a lo mejor incluso a la zona de Bulgaria, de Rumanía. Ahí, bueno, no quiero hacer spoiler, pero por Rumanía sí que se ponen a luchar. Y claro, yo quería saber cómo es, pues eres ruso, estás luchando en la Primera Guerra Mundial y antes de que acabe la Guerra Mundial, de repente ves que el zar, que era pues eso, el emperador ruso, el zar es derrocado por una sublevación popular. Durante un momento, que eso fue en febrero de 1917, eso mientras estás tú luchando, ya no sabes por quién estás luchando porque ya no hay zar, hay un gobierno provisional y en octubre del 17 hay otra revolución popular y ahí ya los bolcheviques toman el poder del país. Y luego ya, pues bueno, pues ya Rusia se fue de la guerra porque ya tenía un conflicto interno que es la guerra civil de bolcheviques contra mencheviques. Pero lo representan muy bien. Pues no sé, imaginaos lo que tiene que ser, pues tú vas a representar a tu gobierno en una guerra y a luchar por los intereses de tu gobierno y de tu país. Al final, pues eso, mientras estás en la guerra, ahí está rondando propaganda comunista. Mucha gente, tanto alemanes como... Hay muchas historias muy bonitas dentro del libro que son, pues eso, soldados que al final has leído propaganda comunista porque los comunistas metían en el ejército metían a comunistas voluntarios para difundir propaganda y ampliar básicamente el poder del comunismo. Entonces metían a rebeldes dentro de las tropas para pues eso, incendiar con el comunismo un poco la guerra y para difundirlo más. ¿Qué pasa? Pues eso no afectó solo a los rusos, sino que pues las octavillas o los panfletos, imagínate lo que debe ser pues, estar años y años luchando en las trincheras y de repente ver un panfleto comunista que te está diciendo que estás luchando por los intereses de los imperialistas, que al final son pues, los que te están gobernando, de gobiernos imperialistas. Estás luchando por tierras y territorios que no te interesan a ti, sino que le interesa a la aristocracia, y que realmente esa no es tu guerra, sino que tu guerra tiene que ser contra la aristocracia
porque tú eres un obrero más, un campesino más, un proletario más. Y la famosa frase, ¿no? Proletarios unidos o proletarios luchad contra esto. Entonces, al final, claro, ves a un enemigo y hay veces que decides no dispararle porque al final le ves como a un obrero más, un peón más, que está siendo dirigido por los aristócratas, todo por los intereses de las tierras o de políticos o económicos. Entonces, bueno, hay mucha gente que abandona las trincheras después de años y años luchando en la Primera Guerra Mundial, abandona las trincheras por eso. Dicen, paso de esta no es mi guerra y se van. Eso lo refleja muy bien. Refleja también la incertidumbre esa de eso, de repente, mientras estás en la guerra luchando por tu gobierno se va a la mierda y empieza la revolución bolchevique. Claro, lo importante de este libro es de qué lado se ponen los cosacos. Los cosacos al final, como dependen del gobierno para sobrevivir, pues la gran mayoría se puso del lado del gobierno provisional y de los mencheviques, que son los que querían que el zarismo pues, se restableciera. Y los bolcheviques, los rojos, los otros se llaman los blancos, pues los rojos, los bolcheviques, querían que, pues eso, querían que no, que fuese más una democracia y tal. El gobierno del pueblo. Bueno, todos sabemos quién ganó. Los cosacos estaban del lado del perdedor y gran parte de una razón muy importante de por qué los cosacos ahora mismo casi no existen es por eso, porque se pusieron del lado del gobierno, porque las tierras en las que vivían eran del gobierno y porque les interesaba al final estar del lado del gobierno, que es el que te está dando un lugar en el que es tener tu casa. Me he explayado mucho con 22 minutos llevo y he hablado del don apacible, pues eso, que me he leído 3 partes de 8 que tiene, bueno, son distribuidas en 4 libros. Recomendable, muy recomendable el primer tomo, que te habla simplemente de cómo es la vida cosaca, buenísimo. Y luego si os gusta y teniendo ya esta advertencia de que se explaya mucho, muchísimo, y es muy complejo el libro con el tema de la guerra civil rusa, pues sabiendo eso, pues ya decidid vosotros si seguir con el segundo tomo o no. Luego ya son lecturas más llevaderas, ya son, pues mira, son muy cortitas. Vamos con esta, El fin de la eternidad. Ay, me apagará el aire un momento. Ahí. El fin de la eternidad de Asimov es un libro muy bueno. Es que, bueno, la cuestión es que hay como una organización, bueno, que son los Eternos. Estos Eternos son gente que, que es eterna, ¿no? Ya lo estamos diciendo, y ajena a todo, a la historia y a todo. Y es como una especie de organización que se encarga de mantener el orden de todas las líneas temporales y de todas las realidades posibles. Es un poco raro, pero sí. Entonces, claro, ellos están ajenos al tiempo y hay distintos departamentos para cada siglo, ¿no? El siglo primero, pues mantener el orden en el siglo primero y como el orden de los acontecimientos y todo para que, bueno, pues no ocurra un efecto mariposa y tal. Ellos intervienen en ciertas cosas de la historia, del curso de la historia, de los acontecimientos, de la historia humana, para, para mantener el orden. Y bueno, está muy chulo. Hay un montón de dilemas, de paradojas, no sabría cómo decirlo, pero eso, la paradoja pues eso, ya está. El primer dilema es eso, una persona eterna, pues eso, cómo es una persona eterna. Se queda siempre con la misma edad, no sé, es una absoluta locura. La de dilemas de estos de ciencia ficción
Pues eso, viajes en el tiempo, pues no sé, realidades múltiples. Es una absoluta locura cómo, cómo Asimov maneja todo eso en un tomo de un libro así, tan pequeñín. El protagonista es un eterno, una persona eterna, que bueno, entra como técnico, como tal, y es ascendido muy rápidamente bueno, pasa a formar parte de la élite, bueno, pasa a ser como la mano derecha ya, el ayudante de la persona más importante de la eternidad, ¿no? De la administración esta de la eternidad. Dentro de esa jerarquía, él está al jefazo, pues es como su mano derecha y su ayudante. Bueno, pues ese rápido ascenso te empieza a decir pues, cómo es la organización que organiza pues, todas las realidades que está, no sé, está muy chulo. Están los técnicos, están los, no sé, los que estudian, los estadísticos, que estudian pues, las distintas posibilidades. Si tú vas a hacer un cambio en una realidad, pues cuáles son las posibilidades de causalidad, ¿no? De qué efectos puede causar eso, ese cambio. Es una absoluta locura. Eh, Él lo que hace, el protagonista, al final lo que hace es eso, va como una especie de ascensor, digamos, pero en lugar de cambiar en el espacio, como hace un ascensor, vas cambiando en el tiempo. Entonces el ascensor te pone, estamos en el siglo 234, pues yo qué sé, después de Cristo, siglo 500 después de Cristo, siglo 1000 después de Cristo. Y nada, va el protagonista, pues eso, haciendo distintos cambios, tocando distintas cosas para que las cosas ocurran como tienen que ocurrir según un orden. Y ahí está el dilema. ¿Qué orden? ¿Quién eres tú para decir que las cosas tienen que ocurrir así y no de la otra forma? Bueno, al final todo es para preservar la humanidad y que no se extinga la raza humana. Es una locura pues eso, si te gustan los viajes en el tiempo, la cuestión misma de la eternidad, o si te gusta la ciencia ficción, este es tu libro. Y si quieres empezar a Isaac Asimov, léete El fin de la eternidad. Yo empecé Asimov con la trilogía de la Fundación, que me encantó. Bueno, pues ahora me he leído este y de verdad, es maravilloso. Tengo por ahí también pendiente un libro de él que se llama, porque luego era profesor de bioquímica o algo así en una universidad muy prestigiosa y bueno, en su tiempo libre escribía ciencia ficción, pero era un científico. Y hay un libro que se llama El Universo que te explica pues, científicamente cosas reales del universo y datos curiosos. Es un libro de Asimov, lo tengo muy pendiente, me lo quiero leer. Y nada, pues Asimov es uno de los padres, ¿no? Que le llaman de la ciencia ficción. Un libro muy bueno que recomiendo y que espero haber explicado bien porque es complejo de explicar. Bastante complejo de explicar la trama y sobre todo. Y tampoco sin hacer spoiler. Luego, bueno, retrato de mi doble de Georgi Markov. Georgi Markov tiene una vida bastante peculiar. Bueno, él siempre ha sido como un rebelde en Bulgaria, estamos hablando. Él era periodista y escritor y estaba bastante en contra del gobierno comunista que había. Y escribía un poco, pues, tocando las narices al gobierno. Por ello, bueno, luego huyó de Bulgaria, que creo que se fue a Estados Unidos, pero la KGB le intentó matar varias veces y lo consiguió al final mediante bueno, no sé, un homicidio, fue un homicidio muy raro. Le inocularon con un paraguas en un puente de Waterloo, que se llama Waterloo. Pues eso, a Georgi Markov le pincharon con un paraguas
es decir, como que guardaron la aguja en un paraguas y le suministraron, con esa aguja, le suministraron un veneno y murió envenenado por la KGB, por el gobierno ruso y tal. Y bueno, al menos eso es lo que se dice. Y, y bueno, pues siempre ha estado perseguido por la KGB. Claro, tú te lees este libro y realmente no critica mucho lo que es el gobierno de Bulgaria o el comunismo, pero sí que te dice, el mensaje de este libro es que no te puedes fiar de nadie. El libro se llama Retrato de mi doble, pero bueno, realmente es una partida de póker, por eso, bueno, pues aquí tenéis picas, corazones y tal. Todo transcurre durante una partida de póker amañada. El protagonista es el alter ego de Markov y, y bueno, pues eso, es un periodista que escribe, que miente en lo que él escribe, que está casado, pero le pone los cuernos a su mujer, está todo el rato con otras mujeres y juega al póker, es un aficionado al póker, pero hace trampas en el póker. Y nada, el libro te va hablando de su vida un poco mientras juega una partida de póker amañada. ¿Amañada por quién? Por él. Y te habla de cómo conoció a su cómplice durante esa partida de póker, pues la han amañado los dos. Y mientras va pues teniendo curso la partida de póker, te va hablando de cómo, bueno, de por qué la han amañado, cómo la han amañado y cómo conoció a su cómplice, que es pues eso, el doble. Porque su cómplice pues como que tiene una vida bastante parecida a él pues eso, de engaños. Al final el protagonista lo que es pues eso, siempre engaña. Pues eso, engaña en el juego, haciendo trampas, engaña a su mujer y engaña en sus artículos de, de periodísticos porque se inventa casi todo lo que escribe. Muy bueno. Un poco de crítica sí que tiene hacia el gobierno, pero no sé, muy bueno. Un final que no te esperas. De verdad, cortito. Bulgaria. No había leído antes nada de Bulgaria, excepto ¿cómo se llama? Gospodinov, creo que se llama, que es búlgaro, Física de la tristeza, me lo empecé, no lo terminé y bueno, pues es lo único que había tocado de Bulgaria. Pero me ha encantado este de Markov, buenísimo. Ya veis, es muy cortito y ya os digo, si os leéis novelas de Stefan Zweig como novela de ajedrez, como tal, que son lo mismo, la misma longitud y son muy buenos, pues esto es como una de esas lecturas. Es corto, te lo lees en un día y es muy bueno, muy bueno. Es de estas lecturas que se te quedan siempre, para siempre. Y luego, bueno, de un premio Cervantes, quiero leer más premios Cervantes, no solo Premio Nobel de Literatura, sino Cervantes y otros premios. Adolfo Bioy Casares, no la había leído antes. Y bueno, esto es una especie de, podemos llamarlo fantasía, pero es más ciencia ficción. Pero bueno, sí, fantasía. La invención de Morel. La invención de Morel nos habla de una persona que es un prófugo de la justicia que se va a una isla desierta, bueno, termina en una isla desierta y bueno, pues sobrevive en base a lo que hay allí. ¿Qué pasa? Pues que en esa isla desierta parece no estar desierta porque hay otras personas, ¿no? De hecho, se enamora de una de esas personas. Y, y bueno, hasta ahí puedo leer. Sé que no es nada, que es muy poca pista, pero bueno, se enamora de una de esas personas o apariciones, porque al final son como fantasmas. Es muy raro porque existen pero no existen. Y,
Y eso, al final es una isla desierta en la que hay apariciones y parece que no está desierta del todo. No puedo decir más, muy cortito, una obra maestra, de verdad. Aquí, bueno, Borges, el comentario de Borges es, no me parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. Una novela muy buena. Tengo que leer más del autor y más premios Cervantes. Con esto cierro el vídeo, 35 minutazos que he estado hablando y del don apacible unos cuantos minutos que he hablado. Este mes de junio, bueno, junio es mi cumpleaños, el 16, pero he cogido varios de la biblioteca. Libros que posiblemente me lea, bueno, ya me estoy leyendo de Pío Baroja, he cogido Camino de Perfección, que bueno, sería mi segundo libro de Baroja que leo, después de El árbol de la ciencia, que me gustó mucho. Habla de eso, de dramas existenciales, un chaval que se va de Madrid, se va caminando de pueblo a pueblo y pues no sé, como que quiere perderse para encontrarse, ¿no? Está muy chulo. Y nada, tengo otros libros de la biblioteca y nada, os los traeré en junio a ver si me los leo todos. He cogido 6, pero no sé si me los voy a terminar de leer los 6 en un mes. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo dentro de un mes de mis lecturas de junio con, pues espero, ojalá que 6 libros. Ese es mi propósito. Nada, comentadme si os habéis leído cualquiera de estos libros que he mencionado o si os he animado a leer alguno. El don apacible, el primer tomo, de verdad, lectura obligatoria para todos. Y aquí me despido. ¿Qué habéis leído vosotros? Decídmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.